Bueno, déjeme preguntarle al maestro Paco Cruz, ¿qué piensa? Si es personal, como dice Loret, si fue un regalo para López Obrador, como si todo el aparato se echara a andar para darle un regalo al expresidente. Me parece hasta insultante, insultante, deshonestamente, de una deshonestidad intelectual insultante. Lo he dicho más de una vez en las últimas semanas. El maestro Paco Cruz es periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus más recientes libros: Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, Tierra Anarca, el libro que le mencionaba la presidenta hace unos días en la Mañanera del Pueblo, y La Guerra que nos ocultan. Siempre al pendiente de las noticias y siempre aquí en Sin Censura, el maestro Paco Cruz. Mi querido Paco, te saludo con mucho gusto, un abrazo. Vicente, buenos días. Veo que todavía no amanece por acá, por allá. En mi pueblo ya está amaneciendo. Estamos como ahorita debemos estar como a 30 grados centígrados, un poco frío, si consideras que estamos regularmente a 35, 36. Pero, Vicente, así que buenos días, Vicente, toda la familia Sin Censura. Recuerden, una lluvia de likes, como dice Vicente Serrano, para ver si esos cabrones de YouTube no esconden nuestro contenido. Así que, Vicente, pues ahí tenemos a Ceci, ¿sí? Sus likes, por favor, y compartir, que es bien, bien importante. Siempre estamos un poco deficitarios de likes, pero ese es de Vicente. Ahorita nada más lo estoy parafraseando. Vicente, fíjate, es que voy a empezar con lo que tú, con algunos de estos comunicadores que tú empezaste. ¿Quién fue primero? Alejandro Burralbazo, ¿cierto? Y luego Javier Alaburro. Luego tienes a Gil Suart, que es sinónimo de Genaro García Luna, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y de sinónimo de Felipe Calderón Hinojosa. Y luego tienes al otro tipejo yucateco. Bueno, ya ese es ya chilango, su abuelo era el yucateco, el Lord Carlos Loret de Mola. Lord Montajes, Vicente, que además prestaba servicios. Bueno, no es un montaje, tiene cualquier cantidad de montajes, incluso en guerra, y eso lo ha documentado muy bien porque lo vivió junto a él, Jaime Hernández, nuestro Jaime Hernández, verdaderamente. Así que tienes a estos personajes y luego a otros. Mira, Vicente, es bien importante y eso hay que dejarlo claro. Ellos lo quieren hacer personal. Ellos lo quieren hacer personal. El conflicto de Grupo Salinas es Grupo Salinas, no Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Grupo Salinas con el SAT es con el SAT por cuestiones fiscales que no tenían nada que ver con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que vienen desde 2008. ¿Quién gobernaba en 2008, Vicente? Felipe Calderón Hinojosa. ¿Quién gobernaba en 2013? Enrique Peña Nieto. Así que no tiene nada que ver Ricardo Salinas Pliego. No es un pleito con Ricardo Salinas Pliego, es una batalla del Servicio de Administración Tributaria por cobrarle impuestos, los impuestos que debe pagar a empresas del Grupo Salinas, a Electra, a TV Azteca. Así que no tiene nada que ver con Ricardo Salinas. Este es un pleito no, ni siquiera pleito, mira, es una batalla, digo yo, del Servicio de Administración Tributaria para cobrar los impuestos que debe pagar al Grupo Salinas. Esa es la verdadera razón de ser. Ellos lo quieren hacer personal. Y tiene una razón de fondo que ayer nos las explicaba Hamlet Almaguer, Vicente. Tiene una razón de fondo muy, muy seria. Imagínate si el SAT tuviera un problema con Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Imagínate que interviene en sus cuentas. Este tipo tiene, por lo menos hay evidencias que desde 2020 hizo una serie de movimientos para esconder su dinero. No va a encontrar nada. No, la realidad es que Hacienda y el SAT no tienen problemas con Ricardo Salinas Pliego. Él tiene problemas con el SAT y con Hacienda. Por eso lo quiere hacer personal. No, Hacienda está cobrándole a empresas del Grupo Salinas, que quede clarísimo eso, Vicente. Y luego también yo te decía, él sabe que
Los problemas son con empresas del Grupo Salinas porque desde 2020 hay evidencias que empezó a triangular recursos a través de fideicomisos muy extraños y paraísos fiscales en Barbados, en Nueva Zelanda, en Panamá, en España, en Luxemburgo, en Suiza. Ese es él lo sabe, Vicente, fíjate, 2020. No te hablo de ayer o anteayer. Desde el 2020 hay evidencia que él sabía que eventualmente, no por López Obrador, porque López Obrador acababa de llegar, llegó el 1 de diciembre de 2018. Él sabía que sus problemas con el SAT venían desde 2008 y que eventualmente iba a tener que pagar. Y empezó a hacer movimientos, por lo menos en, um, en estos países que te decía y otros. Salinas Pliego y su equipo legal, que es un ejército de abogados, se han convertido en expertos en esconder dinero para, yo te decía, paraísos fiscales, en empresas offshore, así que como las llaman. Así que este hombre sabía que eventualmente el SAT le iba a cobrar y sabía que la Suprema Corte con estos nuevos ministros o con otros, eventualmente no le iban a dejar para dónde escaparse, Vicente. No se trata de los ministros que lo protegieron ciertamente hasta donde pudieron. Y tú tenías razón cuando estabas hablando. Ayer empezamos a ver por primera vez para qué fuimos a las urnas en 2020, en junio, ¿no? En junio fuimos a las urnas. ¿Para qué fuimos a las urnas en 2024? Para votar por el proyecto de Claudia Sheinbaum Pardo y que incluía la reforma judicial. Fuimos a las urnas en junio pasado. ¿Y para qué esperamos el cambio el 1 de septiembre de pasado de la Suprema Corte? Para que ya no protejan a este tipo sinvergüenza. ¿Sabes cuánto deben impuestos, Vicente? Vamos a hacerlo. Cuando decimos A casi ver, 50,000 millones, te voy a decir la cantidad en dólares para que la gente tenga una idea. 2,600 millones de dólares, Vicente. 2,600. ¿Sabes? Las revistas que siguen especializadas, que siguen las fortunas de estos tipos, establecen que tiene poco menos de 5,000 millones de dólares, el equivalente a 100,000 millones de pesos. Por eso está tan preocupado, por eso está tan agresivo. Si le cobran 75,000 u 80,000 millones de pesos, mira cuánto le va a quedar. Además, le debe a un grupo de empresarios estadounidenses como 650 millones de dólares y eso es más de 10,000 millones de pesos. Así que suma 75, 80,000 más 10,000, se va a quedar sin nada. Por eso está fíjate, preocupado. fíjate, Eso Paco. verdaderamente. Sí, sí, Vicente. Y también rescaté lo de los periodistas de Azteca o los que están defendiendo a Ricardo Salinas Pliego como Carlos Loret de Mola, porque hablan de una corte de justicia espuria, hablan de un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México, hablan de una consigna de la Suprema para obedecer a la presidenta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde sacaron esto? Pues del comunicado de Grupo Salinas. Fíjate lo que te voy a leer, a ver si te suena familiar, a ver si te suena. Hoy es un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México. La espuria Suprema Corte de Justicia de la Nación votó en contra de Grupo Salinas sin análisis jurídico alguno por consigna y mandato del Gobierno de México. El precedente es grave y con implicaciones más allá de nuestros casos. La Corte ha dejado de defender ciudadanos y empresas, eliminando garantía. Ah, como si fuera trabajo de la Corte defender empresas. La Corte ha dejado de defender ciudadanos y empresas, eliminando garantías como el amparo y convalidando cobros dobles, abusivos e ilegales con tal de servir al poder político. Pero que quede claro, seguiremos luchando en otras instancias, defendiendo nuestros derechos en tribunales nacionales e internacionales y exigiendo que los montos sean justos y correctos. Y dice así, esto no termina aquí, es ya el comunicado, Ceci. Esto no termina aquí. Frente a una corte espuria que viola derechos humanos, seguiremos defendiendo nuestras causas ante instancias nacionales e internacionales. Como ya lo habíamos anticipado el día de hoy, los ministros de la espuria
Suprema Corte de Justicia de la Nación, asestaron el golpe fulminante a la justicia y al Estado de Derecho en nuestro país. No, es un golpe contundente a Grupo Salinas, no se equivoquen. En una decisión abiertamente violatoria de nuestros derechos humanos, desecharon todos los argumentos de Grupo Salinas, obedeciendo al pie de la letra las instrucciones dictadas por el Ejecutivo Federal. Le tienen miedo a la presidenta, no ponen ahí Claudia Sheinbaum Pardo para servir a sus intereses y renunciando a su deber constitucional y moral de defender a los ciudadanos. Ah, lo pusieron en Twitter, pero ya en el comunicado no le ponen a ciudadanos y empresas. Así la legítima corte se confirma como una oficina al servicio del poder político y no de la justicia. Pero pues si la que se reunía con los presidentes de los partidos como Alito Moreno era Norma Piña, ya se les olvidó. Los ministros del acordeón omitieron deliberadamente analizar el fondo jurídico y considerar el evidente acoso político en nuestra contra, y desecharon el litigio público más relevante de la historia reciente del país. Más de 12 años de procesos judiciales, 285 menciones en contra nuestra en las conferencias matutinas de López Obrador y Sheinbaum, campañas millonarias de desprestigio, hostigamiento administrativo permanente y un violento linchamiento mediático contra nuestro presidente fundador Ricardo Benjamín Salinas Pliego. No, me orino de la risa. ¿Cómo que un linchamiento mediático? ¿De qué me hablan? Bueno, entre este grupo de ministros ilegítimos no hubo no hubo un solo cuestionamiento al guión enviado desde Palacio Nacional, confirmando con ello su plena sumisión a quienes los llevaron a la corte. O sea, les dolió la unanimidad con la que surgen estas decisiones en la corte. Es tanto su descaro que ni siquiera abordaron el evidente sesgo dogmático y la dolosa falta de imparcialidad de ministras como Lenia Batres y María Estela Ríos, tripuladas por su resentimiento personal y prejuicio hacia el señor Salinas Pliego. Todo esto no es casualidad. Lo advertimos hace mucho tiempo. Los ministros que tomaron estas decisiones fueron impuestos mediante una reforma judicial autoritaria cuya farsa electoral, en la que votaron menos del 8% de los mexicanos, fue diseñada y orquestada por Morena y el Ejecutivo Federal para eliminar contrapesos, destruir la democracia y controlar por completo el Estado mexicano. Finalmente lo lograron. Las resoluciones emitidas en esta instancia nos obligan a acudir a otras vías, incluso en el ámbito internacional, con el propósito de asegurar la plena garantía y protección de nuestros derechos humanos, exigiendo la eliminación de los cobros dobles inconstitucionales y las multas desproporcionadas y exhibiendo ante los ojos del mundo todas las pruebas de la persecución política sistemática en contra del señor Salinas Pliego y del autoritarismo de la mal llamada Cuarta Transformación. De igual forma, seguimos esperando la respuesta del SAT a nuestras solicitudes para que se cuantifique el monto de nuestros créditos fiscales con apego a derecho y a sus propias resoluciones sin cobros dobles e ilegales. Su silencio administrativo y dilación de nuestros procesos solo confirma la consigna y motivación política por parte del gobierno federal. Las consecuencias de estas resoluciones van mucho más allá de Grupo Salinas y sus empresas. Con ellas, la Corte Espuria ha legitimado la violación de derechos humanos básicos de ciudadanos, trabajadores y empresas, avalando cobros dobles inconstitucionales e inmorales sin garantía alguna ni defensa real. Con ello se siente un precedente profundamente preocupante y envía una señal peligrosa para las inversiones en México. Hoy las reglas pueden cambiar según a quién se le apliquen. Es una señal de alerta para la generación de empleo y la confianza empresarial, que son los valores motores de la prosperidad de nuestro país. Ya lo hemos dicho antes y hoy lo repetimos. En Grupo Salinas, y lo ponen con mayúsculas, siempre hemos estado dispuestos a pagar lo que es justo y correcto, pero no cederemos a extorsiones abusivas e ilegales. Por nuestros más de 180,000 colaboradores y millones de clientes, mantenemos la convicción de defender el fruto de nuestro trabajo y la libertad de expresión de todos los mexicanos. No nos van a doblegar ni a callar. Aquí estamos y aquí seguiremos, mi querido Paco. Vicente, es un comunicado nacido del dolor. Yo diría, como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, paguen, pueden ir a donde sea, a donde se les pegue la gana. Este es un tema fiscal que no va a admitir ninguna corte internacional. Es un tema fiscal, no de derechos humanos. E insisto, Vicente, y por eso es importante, no es un tema que haya nacido en el gobierno del presidente López Obrador.
es un tema que nació en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y yo me pregunto, Vicente, con todo el apoyo que le dio Felipe Calderón Hinojosa, con todo el apoyo que le dio Enrique Peña Nieto, ¿por qué no le hicieron perdones fiscales cuando el presidente en esa época, de Peña hacia atrás, tenía la facultad de hacer los perdones fiscales? ¿Por qué no lo hicieron, Vicente? Porque sabían que estaban haciendo algo mal. ¿Por qué la Suprema Corte, la vieja Suprema Corte, con tantos ministros que protegían a Ricardo Salinas Pliego, por qué no perdonaron a Grupo Salinas? Porque sabían que estaba mal. Sí, porque sabían. Y nada más hay que recordar que está mintiendo en este comunicado, que es un comunicado mentiroso, tramposo, manipulador. La Corte no hizo pronunciamiento alguno sobre la legalidad de las resoluciones del SAT 5 contra Electra y 2 contra TV Azteca, que ya habían sido revisadas y confirmadas por tribunales colegiados del viejo Poder Judicial, es decir, ya habían, estas sentencias habían sido omitidas por tribunales colegiados de la vieja Suprema Corte, así que ningún ministro o ministra argumentó a favor de la empresa quejosa o las empresas quejojas y fueron a sintetizar los proyectos porque no encontraron ningún tema novedoso o relevante de interpretación constitucional, sino recursos de Grupo Salinas para extender sus litigios por décadas. Eso fue lo que hicieron. Así que, una vez que la Corte notifique las sentencias, el SAT podrá ejecutar sus cobros. Ya veremos eso cómo le hace, pero Vicente, lo que hace la Corte es decirle, ¿quieres saber cuánto debes? Aquí está. Neto son poco más de 33,000 millones de pesos y con recargos, intereses, multas, cerca de 50,000 millones de pesos. Ya lo sabe, Vicente, por eso el SAT no tiene que responder. El SAT dijo claramente, vamos a esperar las decisiones de la Corte y eso está haciendo el SAT, Vicente, y hace muy bien. Ahora que le notifique la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el SAT ya verá qué medidas toma para cobrar y ahí va a venir el otro tema verdaderamente interesante, Vicente. ¿Por qué? Porque yo te decía, así cerramos el círculo. Desde 2020, él sabía que eventualmente iba a perder y puso en marcha un aparato a través de los cuerpos élite de Grupo Salinas, su familia, sus allegados, para mover el dinero en paraísos fiscales, en fideicomisos escondidos en países como España, Luxemburgo, que aquí hemos platicado sobre ellos. Es un hombre que conoce, tú recuerdas, es un hombre especialista porque su nombre estaba en los papeles o los Panama Papers. Ahí estaba, así que sabe cómo esconder dinero, Vicente. Y el trabajo del SAT tiene que ser muy fino para evitar también, y supongo que es una preocupación del SAT, siempre lo ha sido, proteger el empleo de los trabajadores de Grupo Salinas, en este caso de Electra y de TV Azteca, y va a tener que hilar muy fino el SAT, y supongo que después de tanto tiempo en conflicto con Grupo Salinas, ya saben lo que tienen que hacer, pero tenemos que esperar, Vicente. Me imagino que ya llegó el maestro Jaime Hernández, no sé si Norman también, pero buenos días, Jaime, buenos días, Norman. Así es, ya llegaron el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio